Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa de Asiento Extra. Qué gusto que nos acompañen en esta cálida tarde de viernes. Hoy vamos a hablar de un tema que imagino que a todos ustedes les interesa, y es el tema de las pensiones del régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social. Quizá usted sea una de esas personas que se ha preguntado, ¿será que cuando yo me pensione todavía habrán fondos para yo poder retirarme? Pues para eso hemos invitado a don Jaime Barrantes. Él es el director de pensiones del régimen de IBM de la Caja, justamente, y también, el gerente de pensiones, y también está en cabina el periodista William Aguilar. Don Jaime, ¿cómo le va? Muy bien, usted, William, gracias por la invitación. Qué dicha que está acá por nosotros, don Jaime. A veces cuesta un poquito, ¿verdad?, conversar con usted. Empecemos tal vez por ese lado. Bueno, William, la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, María. Muy buenas tardes, don Jaime. Muchísimas gracias por participar y muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan desde sus hogares, trabajos, desde sus vehículos, donde estén. Ya le hice todo un enredo en el cargo, don Jaime, gerente general de pensiones del régimen de invalidez, vejez y muerte. Don Jaime, quería preguntarle, en este momento, ¿cuántos pensionados pertenecen justamente al IBM? Bueno, en este momento el régimen de invalidez, vejez y muerte es el régimen más importante del país. Tiene aproximadamente más de 1,5 millones de trabajadores afiliados. Eso es aproximadamente un 67% de la población económicamente activa. Es posiblemente la más alta de Latinoamérica, y al día de hoy ya casi tenemos 400,000 pensionados. Y bueno, se estima que al año 2050 vamos a ser más de 1 millón. Digo yo vamos porque posiblemente ya para esa fecha, Dios mediante, esté pensionado. ¿Y cómo diría usted que está actualmente lo que es la salud del sistema, del régimen? Bueno, en este tema es una situación que se ha venido dando principalmente por la forma de financiamiento del régimen de invalidez, vejez y muerte, y por otros factores que afectan a cualquier sistema de pensiones del mundo. Principalmente en el caso del IBM, como sabemos, se viene o data desde el año 1947, donde cuando se dan los primeros parámetros teníamos una Costa Rica donde las familias tenían en promedio 5, 6, 7 hijos. Y bueno, entonces eso hacía que hubiese muchos activos y en aquel momento pocos pensionados. Bueno, estamos en un proceso de lo que llamamos maduración del régimen. Y este proceso de maduración es cuando ya todas estas personas que se han ido afiliando a través del tiempo empiezan a generar los derechos de pensión. Digamos que no está pasando nada que no estuviera ya previsto por la institución desde hace varios años. Pero sí hemos visto también un cambio en la sociedad en algunas circunstancias. Hoy las nuevas generaciones no quieren tener ya 6, 7 hijos, ¿verdad? Con costos, ¿verdad? Se plantea tener 1 o 2 hijos, ¿verdad? Y se habla más incluso de mascotas, ¿verdad? Entonces, esto va a hacer que a futuro el nivel de cotizantes no vaya creciendo tanto como hace unos años. Entonces van a haber menos personas porcentualmente que van a ir financiando el sistema. Pero también viene otra presión. Los que nos vamos pensionando, ¿verdad?, o los que ya se están pensionando, en promedio vamos teniendo una mayor esperanza de vida. Es decir, no vamos a vivir más o menos 67 a 70 años, que era lo que en el 2050 estaba la esperanza de vida, sino que hoy hablamos de que Costa Rica tiene una de las más altas esperanzas de vida del mundo. Y bueno, eso son buenas noticias, pero nos impone estos retos al sistema. Entonces, ¿cuál es el principal reto para que el sistema siga teniendo la salud que esperamos todos los costarricenses? Bueno, que evidentemente nos vayamos ajustando a esa realidad. Entonces, para mantener la salud del régimen hay que seguir haciendo transformaciones. ¿Podemos poner tal vez algún ejemplo de cuántos trabajadores son los que aportan hoy para este fondo de pensiones? Es decir, no sé, se decía que tal vez antes eran más de 3 por pensión los que aportaban. No sé si ahora son menos, son más, o es igual. No, hemos tenido un cambio extraordinario, ¿verdad? Porque en los años 70 eran 32 activos por pensionado. Hoy son más o menos 5 activos por pensionado, y se prevé que en el año 2050 sean 1,5 o 2 por pensionado. Eso asusta. A mí me asusta. Sí, pero no es nada que tampoco otros países no estén viviendo. Por ejemplo, en Europa ya este nivel de 1,5 o 2 ya existe y los sistemas ahí están. Claro, siguen teniendo retos importantes, pero creo que Costa Rica ha venido teniendo transformaciones. Creo que
Una muy importante fue la que se dio en el año 2000, donde el sistema se transformó en un sistema multipilar. Es decir, hoy no solamente el IBM es una fuente de ingreso para pensiones, también existe un segundo pilar, también existe un tercer pilar. En eso, digamos que Costa Rica lleva, digamos, una ventaja al tener la fortaleza de un sistema multipilar. Entonces, a futuro, la pensión es muy importante en la parte del IBM, pero también va a ser muy importante la parte de lo que la persona tenga en un segundo pilar y también en una pensión voluntaria. Por eso es que el tema de los jóvenes, yo le he venido dando énfasis, un especial énfasis, porque el joven tiene que ir viendo un poco que esta transformación que estamos viendo en la sociedad, y que es la sociedad que les va a tocar a ellos vivir a futuro, requiere de una visión diferente al tema de las pensiones. ¿Por qué? Porque hay que tener una responsabilidad, ¿verdad?, de cada persona en cuál va a ser mi pensión, ¿verdad? Porque si nos quedamos con el mito, no, es que yo no voy a tener pensión, a la larga, venga, los años pasan muy rápido y vivir 25 o 30 años sin pensión va a ser muy complejo para muchas personas. ¿Y esos países qué están haciendo que nosotros podemos copiar? ¿Qué cosas buenas están haciendo que podemos copiar? Porque en algún momento se habló incluso de elevar la edad de la pensión a 70 años y a la gente eso le para el pelo, ¿verdad? Que le digan que se va a pensionar a los 70 años. Lo otro que podría ser los aportes, ¿verdad? Elevar los aportes, ya sea del patrono, del trabajador o del mismo Estado. Y es complejo, es como difícil, es como complejo el escenario de saber qué camino podemos tomar. Bueno, hay muchas variantes, ¿verdad?, de conformidad con cada país, ¿verdad? Cada país tiene como su historia y cada país tiene sus circunstancias. Nosotros nos fijamos mucho en lo que son los países europeos, ¿verdad?, que ya tienen un proceso de envejecimiento bastante avanzado. Y bueno, uno ve que en esas circunstancias, bueno, hay que entender que esos países tienen otro tipo de condiciones, donde a la larga, ¿verdad?, en ningún país es popular aumentar la pensión, ¿verdad? La edad para pensionarse. Exactamente, la edad para pensionarse. Vimos hace poco unas manifestaciones en Francia y en España que se ha aumentado, tampoco es muy popular el asunto, o sea, en ningún país. Pero bueno, esos son temas muy propios de esa historia. Aquí yo creo que en Latinoamérica, más o menos lo que hemos visto es que la mayoría de los países ha venido convergiendo a lo que es la edad de 65 años, por lo menos, ¿verdad? Y en Costa Rica pues todavía tenía, hace poco, en los 80, la mujer podía irse a los 55 y los hombres podían irse a los 57. Bueno, hoy esa realidad es totalmente, ¿verdad?, fuera de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, sí, el tema, por lo menos de la pensión anticipada, se ha ido ajustando. Hay otras circunstancias que ya hemos tomado, ya yo comentaba, por ejemplo, el tema de que la pensión venga de varias fuentes de ingreso. En este caso nosotros tenemos el ROP, en algunos países europeos se tienen fondos ocupacionales también bastante importantes. Hay algunas alternativas también ligadas al consumo, a estimular también que la persona vaya teniendo planes individuales. En fin, ¿verdad? No existe el país que haya encontrado la fórmula perfecta, eso sí, ¿verdad? Cada país va encontrando y entre todos vamos viendo por dónde va el asunto, porque también depende mucho de los cambios que estamos viviendo. Hay gente que dice que el problema de las pensiones muy a futuro ya va a dejar de ser un problema, porque la inteligencia artificial y los robots son los que van a financiar las pensiones. Entonces, no sabemos en 100 años qué puede pasar, pero por lo menos para los próximos 25 a 50 años sí hay que tomar algunas decisiones para fortalecer en este caso nuestro sistema. Don Jaime, llama mucho la atención, usted menciona más o menos 1,5 millones de personas que están afiliadas en este momento al IBM. Sin embargo, la fuerza laboral de Costa Rica es de 2,3 millones de personas. ¿Qué hace falta? ¿Qué tipo de cambios se pueden hacer para que esas personas que están dentro de la fuerza laboral se inserten también de una manera formal y puedan también aportar a la caja y así poder oxigenar un poco este fondo? Sí, eso es otro tema, digamos, que la institución ha venido incluso analizando, ver posibilidades en que la institución pueda ser más atractiva a todos estos grupos, generalmente de trabajadores independientes, para acercarlos a la institución. Hay un porcentaje que es muy complicado de atraer, ¿verdad?, que es, nosotros tenemos todavía alrededor de un 20% de pobreza, ¿verdad? Hay trabajadores que en realidad su ingreso es muy limitado, ¿verdad? Hay algunas alternativas que la institución ha venido dando, digamos, para ciertos grupos, por ejemplo, de trabajadoras domésticas
por ejemplo, de personas que trabajan medio tiempo, que puedan afiliarse el patrón los puede afiliar por medio tiempo, también incluso por un cuarto tiempo en algunos casos. Se ha discutido mucho, estamos valorando algunas otras estrategias, la flexibilidad también, ¿verdad? Todos temas que se han dado de condonación para los trabajadores independientes, para volverlos a acercar. Son elementos, ¿verdad?, que han ido, digamos, sumando para ir tratando de bajar el tema de la informalidad, pero es un tema que no debemos descuidar porque efectivamente, ¿verdad?, mientras más afiliados esté, pues más sólido es el régimen. Igualmente, pues durante mucho tiempo se ha cuestionado, ¿verdad?, el sistema tripartito con el que se financia el fondo, porque, bueno, en muchas oportunidades el Estado, que es uno de los que aporta, pues no hace las transacciones. ¿Qué se ha valorado eventualmente también hacer cambios o cómo se puede mejorar para poder garantizar que los recursos que debe entregar el Estado, que al final de cuentas somos todos nosotros, pues lleguen efectivamente a la Caja Costarricense de Seguro Social y lleguen efectivamente al IBM? Sí, este tema de financiamiento tripartito es muy importante para el IBM por una razón, y es que el IBM tiene un componente solidario muy alto, más o casi la mitad de las pensiones, aproximadamente por lo menos un 40%, un poco más, son pensiones mínimas. Eso quiere decir que si el Estado no aportara, muchas de estas personas que hoy tienen una pensión de cerca de 160,000 colones, tuvieran una pensión de 80,000, o de una pensión de 90,000, o incluso algunos de 40,000. Pero este aporte del Estado permite, ¿verdad?, a la institución dar una pensión mínima que pueda todavía tal vez no tal vez cubrir todas las necesidades, pero digamos es un monto mucho mayor que el que la persona pues hubiera tenido. Entonces eso es un componente solidario muy importante que el régimen tiene. Hay otros componentes solidarios, por ejemplo la persona porque hemos hablado mucho de la edad de retiro y las personas que logran llegar a consolidar una pensión por vejez, pero está también una buena parte que solicitan una pensión por invalidez, ¿verdad?, que en su carrera laboral tienen alguna circunstancia de salud que les impide continuar laborando, y entonces eso es una persona que a los, no sé, 20, 30, 40, 50, no sé, tantos años tiene esa situación, y el IBM le garantiza una pensión de por vida, no importa, ¿verdad?, si los aportes que ha hecho son mucho menores a lo que va a recibir toda su vida. También están las pensiones por fallecimiento del afiliado, ¿verdad? Nosotros en este caso tenemos una cobertura a lo que es la pareja de las personas, a los hijos, en algunos casos madres, en algunos casos padres, ¿verdad? Entonces tienen muchos componentes. Aparte de eso, todo el financiamiento del seguro de salud, o sea, el costo de la atención médica de cada pensionado lo paga el fondo. Y entonces, más bien, con la prima que hemos venido cobrando a través de los años, al día de hoy no hemos fallado ninguna sola pensión y se ha cubierto todo esto. Ahorita sí hemos tenido una circunstancia con ese aporte del Estado, que no ha sido el que nosotros hemos presupuestado, y bueno, hemos tenido que echar mano a los intereses de la reserva, pero sí es vital ese aporte estatal en un esquema solidario como el que tiene la Caja. Cuando se habla tanto de pensiones de lujo, a la gente como que le genera molestia saber que una persona puede ganar 14 millones, 12 millones por mes, cuando tal vez la pensión que tiene no le alcanza ni para cubrir sus gastos básicos. ¿Cuál es la pensión promedio del IBM en este momento? Sí, nosotros tenemos tres pensiones, ¿verdad?, o tres montos de pensión que son importantes para nosotros. Ya hablé de uno, el monto mínimo, que son 160,000 colones. Tenemos o administramos el régimen no contributivo, que tiene un monto de 82,000 colones. La pensión del IBM, que está un poco arriba de los 400,000 colones. Y tenemos la pensión máxima, que es 1.700.000 colones aproximadamente. La Caja, esa es la pensión máxima. Algunos casos que postergan o que trabajaron mucho posterior a su edad de retiro, se les va reconociendo un monto adicional, pero si acaso, digamos, eso llega máximo a 2 millones o un poquito más. Entonces la Caja no tiene ninguna pensión de lujo, ¿verdad? Quienes tienen pensión de lujo son los sistemas con cargo al presupuesto nacional,
Y sí, efectivamente ahí uno ve montos que no guardan ninguna relación con las economía que hoy tenemos, las características, ni con criterios actuariales, ni con lo que la persona aportó, ¿verdad? Porque para haber recibido una pensión de 14, 15 millones, posiblemente la persona tuvo que cotizar el 60, 70% de su salario, que posiblemente no lo hizo. Entonces, eso se debía más a leyes, a circunstancias que se dieron en alguna oportunidad. El país ha venido más o menos avanzando en eso. En el 92 se cerraron prácticamente todos los sistemas de estos, pero bueno, quedaron algunos afiliados todavía que pueden acceder, y otros, ¿verdad?, que ya estaban pensionados, pues que siguen recibiéndolo. Pero la idea es precisamente equilibrar los sistemas para que las personas más o menos sientan que lo que aportan en cualquier régimen es más o menos proporcional a lo que reciben. Ahora, con 400.000 colones es difícil, ¿verdad? Como pagar un alquiler y más los servicios, más la canasta básica y demás. ¿Una persona podrá vivir con esos 400.000 colones? Ahora tenemos otras opciones, como está el régimen voluntario que usted mencionaba, pero como lo dice su palabra, es voluntario. Aunque desde 5.000 colones usted puede aportar para una pensión voluntaria, y es algo importante que la gente medite si está en sus posibilidades de hacerlo, porque realmente en este momento es una opción sana para que uno piense ya en la vejez. Creo que muchas veces, ahora estamos pues en una edad adulta, ¿verdad? Pero a veces no pensamos, cuando tenemos nuestro primer trabajo, en que algún día vamos a pensionarnos. Y no se va pensando en esa posibilidad de ahorro y en esa posibilidad de tener algún fondo complementario, aparte del que da la ley, para justamente a la hora de retirarse tener como algo que me compense ese monto de la caja. Correcto, sí, bueno, ese monto de pensión nuestra viene precisamente de lo que es nuestros salarios promedio, ¿verdad?, del salario promedio que se cotiza al IBM, que precisamente puede andar entre 600 y 700.000 colones. Ningún fondo de pensiones prácticamente a la fecha da el 100% de salario. Entonces, sabiendo que vamos a tener una fracción de ese monto, ¿verdad?, de salario que tenemos, por eso es que les hablaba que es muy importante hacer un pequeño esfuerzo, que sea un poco todos los meses, para ir acumulando algo adicional. Otra cosa que hemos visto es que hay situaciones más integrales de país que se deberían generar políticas para que las personas, cuando lleguen a su edad de pensión, tengan resuelto algunos temas fundamentales. Por ejemplo, no es lo mismo un adulto mayor que no tiene que pagar alquiler a uno que tiene que pagarlo, ¿verdad? Porque con 400.000 colones prácticamente de la mitad o más se le puede ir en un alquiler, ¿verdad? Y ni pensar, digamos, en unas circunstancias como los del no contributivo o las de pensión mínima. Entonces, hay algunos temas que por eso, en el caso de las discusiones que se puedan dar como pensiones, hemos dicho que es muy importante involucrar este tema país. Y bueno, este año que tenemos, año electoral, será muy importante escuchar las propuestas que los candidatos vayan a hacer en este tema de pensiones, ¿verdad?, y este tema integral, porque el proceso de envejecimiento que nosotros tenemos como país es muy importante y es muy acelerado. Don Jaime, justamente mencionaba María al principio del programa que muchas personas ya estamos preocupadas incluso para ver si llegaremos a tener una pensión, gente de 40, 45 años, pero todavía hay mucho más para los jóvenes. Hace poco, recientemente, se elevó la edad de pensiones para poder darle un poquito más de sostenibilidad. La pregunta sería, ¿qué nuevos cambios deben hacerse para poder darle sostenibilidad al régimen, y qué tan pronto sería? ¿Sería para el 2030, 2035, 2040? Sí, nosotros hemos dividido este tema de las reformas en pensiones en dos etapas. Una etapa fue lo que ya vivimos, que fue que ajustamos la edad de pensión anticipada, modificamos un poco la forma de cálculo y otros ajustes ahí que se hicieron de cómo se dan las pensiones, en lugar de los últimos 20 años, los mejores 25 años cotizados. Y dimos un impasse para discutir reformas que nosotros creemos que son más estructurales. Por ejemplo, nosotros como país hemos venido teniendo unas cotizaciones sociales que no necesariamente creemos nosotros que están tal vez de la mejor manera distribuidas, ¿verdad? ¿En qué sentido decimos esto? Bueno, uno piensa en cotizaciones sociales y uno piensa que todas van para la caja, pero no es así. Hay un 7.25% que los patronos financian, por ejemplo, al FODESAF, al INA y a otros programas ahí. Entonces, hay
un tema ahí con las pensiones con cargo al presupuesto nacional, que en este momento son casi un 2% de lo que es el PIB, ¿verdad? Que son casi 1 billón de colones el gasto, lo que se presupuesta, casi el 10% del presupuesto de la República es un gasto de pensiones. Bueno, como la mayoría de esos regímenes se han ido cerrando, uno esperaría que en el tiempo esos beneficiarios pues no se vayan reponiendo, y entonces ahí va a quedar en algunos años un espacio para el Ministerio de Hacienda pueda a la larga poder financiar lo que es el FODESAP, lo que es fortalecer el régimen no contributivo y liberar algunas cargas que hoy los patronos están destinando al FODESAP. Eso podría, y hemos dicho, reformularse o replantearse para que algunas de estas cotizaciones puedan ir a fortalecer el financiamiento del IBM, ¿verdad? Porque hoy el IBM va a llegar hasta un 12%, nosotros creemos que podría hacerse un esfuerzo para al menos llegar al 15%, ¿verdad? Pero bueno, habría que hacer esta discusión. La otra discusión es un poco lo que ya hemos visto. No podemos mantener o pensar que solo lo que nos da la caja va a ser la pensión, sino que tenemos que ir pensando como país, bueno, cuánto de pensión o qué porcentaje queremos, cuánto puede dar la caja, cuánto va a dar el ROP y cuánto voy yo a hacer en el tercer pilar. Y en la construcción de esas 3 fuentes de financiamiento es lo que va a ser mi pensión. Entonces, eso es otra reforma y discusión que tenemos que hacer. Hay otros temas que se han conversado, por ejemplo, qué hacer con los adultos mayores que hoy no tienen pensión y que a futuro no las van a tener por las circunstancias que sean. Entonces se ha hablado de una pensión universal, si vamos a ir hacia eso, si no vamos a ir hacia eso. Es un planteamiento que sobre todo la SUPEN ha puesto sobre la mesa. Entonces son temas ya más estructurales de discusión país. Entonces esas son las reformas que creo que deben seguir, porque van a generar un impacto más profundo en el régimen. Pero ¿cómo ha costado, verdad, ponernos de acuerdo, don Jaime? Tenemos años de estar discutiendo y no logramos como llegar a tener un consenso. Por lo menos para los que andamos por los 40 años, tenemos la esperanza de que el famoso ROP nos va a aportar una buena parte de la pensión en su momento, pero sí preocupa a los que vienen detrás. ¿Qué va a pasar con esas generaciones, como decía William? Porque se van acabando los fondos y se van acabando la gente que aporta. Entonces llega un momento en que uno dice, es insostenible por cualquier lado que se le vea. Sí, lo que puede suceder ahí es, yo siento, digamos, que por la forma de financiamiento y el esquema de beneficios, el IBM casi que por definición no va a desaparecer, ¿verdad? Porque prácticamente la mayoría de recursos que vienen del IBM de cotizaciones se producen en el año con año, ¿verdad? Entonces, aunque tengamos una reserva que algún día eventualmente pudiera acabarse, todos los años tenemos una producción, y de esa producción una parte financia las pensiones. Pero lo que puede hacer, o lo que puede pasar si no hacemos unas reformas pronto y se hace, es que se hagan reformas muy groseras y una carga muy excesiva para las próximas generaciones. Por eso es importante ponernos de acuerdo lo antes posible, ¿verdad? Para que entre todas las generaciones hacer un poco más distribuido el costo de estos ajustes. Entonces, y no dejarlo todo cuando ya el tema esté, digamos, porque si no se toman hoy decisiones, posiblemente ahí alguien las va a tener que tomar en el 2030 o en el 2040 y van a posiblemente ser decisiones que podrían incluso poner hasta en riesgo la estabilidad social del país. Y ya hemos visto qué puede pasar en otros países cuando las reformas de pensiones son muy fuertes, no son graduales. Entonces, por eso es importantísimo lo que usted dice, de ponernos de acuerdo, ojalá lo antes posible. Pero eso es complicado, tomando en cuenta que, por ejemplo, en el tema de la deuda del Estado con la Caja, ni siquiera hay una coincidencia entre lo que dice la gerencia financiera, la dirección actuarial y la presidencia ejecutiva o la expresidenta ejecutiva de la Caja. Si a nivel interno de la institución no se ponen de acuerdo con los números, ¿cómo hacemos para, desde el nivel externo, de poder ayudar en esa discusión? Es que ahí hemos planteado al Ministerio de Hacienda dividir en dos la discusión, ¿verdad? Porque cuando hablamos del financiamiento del Estado, a veces lo mezclamos con el seguro de salud, y la deuda de la caja total, y la deuda de la caja total ya son como más de 4 billones. Entonces, hay una serie de programas de atención, ¿verdad?, que se le da a la niñez, que le da a grupos especiales, y entonces hay bases de datos y lo demás que son más complejas. Entonces, lo que hemos dicho, bueno, saquemos a pensiones de esa discusión, ¿verdad?, porque pensiones el aporte ya está definido y eso es sobre la masa salarial y ese es el cálculo. Entonces, no tenemos mayor problema ahí, algunos ajustillos que podamos tener.
Entonces, y también incluso el monto es más manejable, no es lo mismo 700.000 millones de pensiones que casi 4 billones que hay en salud. Entonces, hemos planteado al Ministerio de Hacienda, ellos nos han dicho que sí, que lo ven factible de considerar, de que el tema de pensiones se negocie como por aparte. Perfectísimo. Entonces, en eso, la discusión usted diría que va caminando. Hay una luz en el camino. No a la velocidad que yo quisiera, pero sí han habido conversaciones con Hacienda y sí, digamos, bueno, estamos participando en un foro aquí que la SUPEN abrió una mesa de trabajo. Entenderíamos que van a salir algunas propuestas de este foro el próximo mes. Ya es un insumo adicional. Y también dentro de la institución tenemos planteado seguir con esta discusión, abrir también otros foros. La Junta Directiva ahora que reinició es uno de los temas que nosotros tenemos que llevar. Entonces yo diría que hay una continuidad de las conversaciones, no tan rápido como tal vez uno esperaría, pero bueno, aquí seguimos dando la lucha. En esa discusión lo que harían es plantear ¿qué tipo de cosas, don Jaime, que están preparando ustedes? ¿Qué panorama le esperan mostrar a la nueva presidenta ejecutiva de la Caja? ¿Ella les ha pedido algún dato, les ha pedido algún informe? ¿Ha querido empaparse de cómo está la situación en este momento? Sí, ya nosotros hemos tenido 2 sesiones de trabajo con la nueva presidenta ejecutiva y hemos venido también trabajando ya con algunos directores que ya están ahí, que ya pues, han venido trabajando en la Junta Directiva. Ella se ha empapado un poco de cómo está el proceso de discusión, de cómo están las inversiones, de cómo estamos impulsando algunas acciones para fortalecer el régimen y pues precisamente he conversado con ella para dar una prioridad en los temas de la Junta Directiva a estas discusiones de pensiones. Pero no se descarta entonces que pudieran en algún momento variar otra de las condiciones, ya sea la edad, ya sea el aporte. Sí, lo que pasa es que lo que estamos planteando es precisamente que si se va a variar el aporte o se va a variar el monto de lo que damos, sea en una dimensión más estructural. Es decir, digamos, hoy para mí llevar a la Junta Directiva, por ejemplo, subir el aporte va a ser muy difícil porque los patronos van a decir, bueno, ya nosotros aportamos, somos los que más aportamos, el trabajador va a decir, vea, ¿cómo me va a subir el aporte si aquí estamos en esta circunstancia? Y el gobierno tan siquiera lo que ya está pagando, entonces ponerle más es un poco complejo. Entonces, ¿qué estamos planteando ahí? Bueno, como país tenemos que discutir la forma en que se está hoy financiando, por ejemplo, lo que es las cuotas sociales, ¿verdad? Lo que es la estructura de país. Entonces, ahí es donde yo decía que hay espacio de discusión en este momento para hacer una redistribución de aportes, ¿verdad? Donde el Estado gradualmente pueda ir financiando, por ejemplo, el FODESAF y otros temas, y ir trasladando algunas cuotas. Eso incrementaría el aporte sin necesidad de aumentárselo a ningún sector, por lo menos en esta primera etapa. Lo segundo, poder ir generando un monto de pensión que pueda irse dando como suma de lo que da la caja más lo que da el ROP. ¿Qué quiere decir esto? De que sí, que posiblemente, pero de una forma gradual, lo que el IBM pueda ir disminuyendo en el monto de pensión va a irse trasladando en cómo va aumentando el ROP, porque hoy el ROP tiene 25 años de maduración, pero en el 2030 va a tener 5 años más, en el 2035 va a tener más maduración y en el 2040 va a tener 40 años, que es más o menos, si una persona empezó a trabajar a los 25 y se va a los 65, son 40 años de cotización. Bueno, eso va a dar un porcentaje y la caja va a dar otro, entonces hay que ponernos de acuerdo en una gradualidad de tal manera que la persona siga recibiendo lo mismo, ¿verdad? Pero de diferentes fuentes. Bueno, amigos, vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero ya casi regresamos conversando hoy con don Jaime Barrantes, gerente de pensiones del IBM. Para que no se mueva ahí, porque creo que el tema de las pensiones nos interesa a todos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que sigan en sintonía con nosotros acá en Asiento Extra. Hoy conversando con don Jaime Barrantes, gerente de pensiones del IBM,
porque creo que a todos nos importa saber si vamos a llegar en algún momento a tener pensión. También un saludo para todos aquellos que nos ven a través de la señal de Extra TV. En cabina nos acompaña también el periodista William Aguilar, con quien estamos conversando de este tema. Hablamos ahora fuera de micrófono, Jaime, que es que parte de lo complicado de ponernos de acuerdo es que no queremos aportar ninguno de los sectores tripartitos, ni los trabajadores, ni los patrones, ni el Estado. Pero uno podría pensar que según las últimas reformas, en los trabajadores y los patronos se ha estado elevando un poquitito el nivel de aporte, y uno a veces no comprende, y me imagino que la gente, los patronos, quien tiene una pyme, que tiene una empresa, pensará, si yo no pago a la caja, me cierran el negocio, ¿verdad? Pero en el caso del Estado, no paga, y sigue ahí sin pagar. ¿Y qué pasa? No hay ningún tipo de sanción para que el Estado tenga que contribuir y tenga que hacer el aporte que realmente está establecido por ley. Sí, bueno, ahí hay una tal vez división, ¿verdad?, de aportes. En el caso del Estado, está el Estado como patrono sí está al día, ¿verdad? Sí hay consecuencias, incluso ya hasta de ley, digamos, para los patronos que no precisamente hagan sus aportes a la seguridad social. ¿Cuál es la consecuencia si el Estado no paga como patrono? Posiblemente hay un tema de compras, ¿verdad?, de giro de recursos, una serie de circunstancias legales complejas, ¿verdad?, pero que podrían, digamos, echar mano en la institución. Donde hay una circunstancia que tenemos la deuda es en el tema del Estado como Estado, ¿verdad?, en su aporte solidario, digamos, al régimen para todo lo que son todos los pensionados, que como ya les expliqué, el IBM tiene componentes solidarios muy importantes, como la pensión mínima, como la pensión por invalidez, como la pensión por fallecimiento, como el pago del seguro de salud, en fin, ¿verdad?, una serie de beneficios que tiene el seguro. En esto, pues, lo que tenemos es algunas acciones legales también. Hay una, ¿verdad?, que como explicaba ahora, prosperó y que pues obliga a Caja y Hacienda a ponerse de acuerdo y pagar lo que no se presupuestó en el 2018. En eso estamos trabajando. De las conversaciones que hemos tenido con Hacienda, ellos están conscientes de que se debe hacer el esfuerzo de por lo menos parar la situación, es decir, llegar a presupuestar todo lo que la seguridad social, en este caso hablo por pensiones, igual es importante en salud, ¿verdad?, pero digamos que como a mí me toca esta parte, el poder que el Estado presupueste lo que corresponda. Si no, posiblemente vayan a tener o seguirse dando que dar estas situaciones más judiciales, ¿verdad?, para hacer, digamos, una obligatoriedad el pago del Estado. Claro, porque la gente lo ve injusto y dice, pero ¿por qué me van a subir a mí más la cuota si el Estado debe 2.2 billones a la caja y solamente en el tema del IBM debe 689 mil millones? Entonces, ¿verdad?, uno se pregunta, ¿es injusto? ¿Por qué me suben a mí la cuota si el Estado debe este dinero? Por eso es muy importante ahora la discusión país, ¿verdad?, y en este caso esta discusión de temas estructurales. Una de las cosas que debería resolverse en estos temas estructurales, por eso hablaba un poco de que antes de pensar en edad de retiro y lo demás, deben hablarse estos temas estructurales. Uno, como mencioné, los aportes que hoy el patrono hace, si están dirigidos de la mejor manera o puede haber una forma de redistribuir esos aportes. Otra, ¿verdad?, el ir pensando ya más en un componente que lo hemos dicho muchas veces, ver el sistema integralmente, el IBM, el ROP y el pilar voluntario. Por eso pues nosotros hemos estado en contra de todo proyecto que diga que hay que tomar el ROP para, no sé, pagar deudas, para lo demás, porque está bien, uno entiende las necesidades que hoy el costarricense puede tener, la situación económica es bastante compleja y es entendible, pero igual también ese costarricense va a tener necesidades cuando se llegue la edad de retiro y va a tener a la larga muchas otras necesidades de medicamentos, de situaciones de pagar posiblemente circunstancias de salud, y no va a tener a la larga la misma energía que se tiene cuando se está trabajando. Entonces es muy importante los recursos que se dediquen para pensiones y hay que cuidarlos y conservarlos. Vea que qué preocupante cuando se dice que no hay recursos. Se habla de un momento crítico en el 2047, y el tiempo pasa muy rápido. Ya estamos en el 2025, no estamos a nada del 2047. ¿Qué es lo que va a pasar en el 2047? ¿Por qué se habla que es un momento crítico? Sí, lo que dice un estudio actuarial, en este caso el último que tiene la Caja,
es que si no se hacen reformas, ¿verdad?, y se mantiene tal todo y como está, alcanza para pagar las pensiones, el 100% de las pensiones, hasta el año 2047. Ese año se nos agota la reserva. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, que ya no se pueden pagar el 100% de las pensiones como está definido. Ahí hay dos circunstancias, ¿verdad? Una que algunos dicen, bueno, es que hay una circunstancia, por eso es muy importante que el Estado tenga un liderazgo, el gobierno de turno, en este tema de las pensiones, porque también la ley dice que cuando hay déficit, el Estado debe cubrirlos, ¿verdad? Entonces, es una presión que va a venir posiblemente Hacienda, ¿verdad?, si no se hace algunos ajustes. Eso es un escenario que puede pasar. El otro escenario es que de lo que entra, entonces eso se distribuye, entonces podríamos tener una baja en las pensiones, ¿verdad?, importante. Entonces, el estudio de actualidad es precisamente para que eso no pase, ¿verdad?, para que ese escenario del 2047 nunca lo vivamos. Usted nos habla de la reserva. ¿Tiene la posibilidad el IBM, desde la gerencia, de invertir parte del dinero de la reserva y poder hacer que crezcan esos recursos? Sí, claro, digamos, nosotros siempre hemos hecho el esfuerzo por invertir esa reserva de la mejor manera posible. Incluso tenemos lista una propuesta para poder, igual que las operadoras, diversificar el portafolio en opciones en el mercado internacional. Eso ya la normativa la ajustamos, ya tenemos cambios en el comité de inversiones con expertos que nos han venido ayudando y asesorando, y la idea es aprovechar las oportunidades que den. Lo que pasa es que relativamente la reserva es muy pequeñita. Estamos hablando que son en este momento 2.7 billones, que suena un montón de plata, pero al ser 1,5 millones de afiliados, ¿verdad?, y tener todos estos retos de gasto a futuro, en realidad se vuelve una reserva pequeña. Entonces, aunque se generen grandes oportunidades de inversión, el impacto es muy poquito. Ya para que la reserva pueda generar un impacto importante, eso es otra decisión que se podría tomar, algunos países las han tomado, es de generar recursos de alguna circunstancia que el país, no sé, tal vez más adelante, si se explota el oro, se explota alguna circunstancia, o el turismo, no sé, si de eso va una parte a fortalecer esa reserva, puede que la reserva sea más grande y ahí sí entonces se genere más recursos para las pensiones. Siempre en esa línea, en abril comienza la apertura de los fondos generacionales que le permite a las operadoras de pensiones del ROP pues diversificar justamente sus inversiones, poder tomar un poco más de riesgos dependiendo de los fondos, ¿verdad?, si son para personas más jóvenes. El IBM podría también trabajar de esa forma, o se planean cambios para poder tomar un poco más de riesgos. Es que ahí es un poco diferente, ¿verdad?, porque en este elemento, estos son fondos que, de acuerdo a la edad de cada uno de los sectores de la población, entonces, por ejemplo, las personas que están jóvenes pueden tomar ese riesgo porque tienen una vida, digamos, más amplia de cotización, y su pensión va a venir mucho de el retorno que tenga esos fondos. En el caso de IBM, no, la reserva es prácticamente de contingencia, es decir, nos sirve para, por ejemplo, la pandemia nos sirvió para sostener, ¿verdad?, la caída que tuvimos en cotizaciones y la caída, digamos, que hubo también de ingresos por el Estado y de otros tipos de circunstancias, y en este momento esas brechas de lo que el Estado no está pagando, tenemos que echar mano. Entonces es una reserva que la tenemos que tener ahí como muy a la mano. Es muy complejo dividirla, ¿verdad?, por extracto de edad, y de todas maneras es una reserva muy pequeña, no va a generar grandes impactos. Bueno, hay otro capítulo, otro componente al que podemos echar mano, y es la informalidad que ahora hablábamos. Hay mucha gente que no paga la caja porque siente que es muy caro el aporte. ¿No se ha pensado en variar esto, en hacerlo un poquito más bajo para que la gente pueda tener más posibilidad de aportar y que no haya tanta gente que diga, no voy a pagar la caja porque o pago, ¿verdad?, el salario, o le pago a la caja? Bueno, es que esto es un poco relativo. Y incluso la OCDE lo ha señalado, ¿verdad?, que es bastante alto con respecto a otros países. Sí, pero digamos que ahí es, por eso les decía yo que es una discusión del país, ¿verdad?, porque tal vez cuando uno ve solamente el tema de cargas sociales, y vuelvo a decir, dentro de estas hay 7% que no van para la caja, van para financiar algunos programas del Estado,
y se suma, digamos, también lo que es la carga tributaria, Costa Rica no es de los países que tiene, digamos, entre las dos cargas, digamos, impositivas, por llamarlo de alguna manera, no es de los que está entre los más altos, ¿verdad? Es sí difícil pensar en aumentar las cargas sociales o las cuotas sociales en este momento, ¿verdad? Por eso es que yo hablo que debe haberse más bien una discusión de las formas de financiamiento, es decir, a la larga pudiera ser que en algunas circunstancias se puedan bajar, por ejemplo, si el Estado logra asumir todo el tema de los patronos del 725, ¿por qué no entonces pensar que un 3% se pueda ir, por ejemplo, al IBM, un 4% y bajar 3% al patrono, ¿verdad? Entonces eso bajaría un poco. Para el trabajador independiente también hay una parte solidaria del Estado que hace que la cuota sea pues compartida entre lo que pone el trabajador y lo que pone, digamos, el Estado. Ahora, hay de los beneficios que da la caja, eso es un poco también relativo, ¿verdad? Porque una persona hoy que, digamos, en términos solidarios está en el menor nivel de ingreso de los independientes y cotiza una cuota de 20, no sé, 30,000 colones que anda por ahí, creo que el mínimo, y tiene acceso prácticamente a una pensión mínima, ¿verdad? Y tiene acceso a una cobertura de salud de casi que cualquier especialidad de la caja, una circunstancia que puede costar millones de colones, es cubierta. Entonces es un sistema solidario, ¿verdad? Donde tenemos una prima que sí, que eventualmente tiene que tener su cierto nivel para poder financiar todo esto que como país hemos logrado y que hoy somos referencia mundial. Para 2040 usted dice ya estará maduro el régimen obligatorio de pensiones y podrá aportar más. ¿Cuánto sería el ideal de porcentajes que debería de tener cada uno de estos regímenes, el IBM, el ROP y el voluntario, para que una persona tenga una pensión no solo digna, sino suficiente para poder cubrir todas las necesidades, incluso algunos gustos, ¿verdad? Que es lo que planeamos muchos, en realidad, tener una vejez en donde podamos, por ejemplo, comernos un helado o hacer un viaje o demás. Sí, nosotros, digamos, en cálculos que se han hecho, siempre se ha hablado de que, digamos, entre comillas, ¿verdad? Evidentemente depende de cada caso y la cantidad de aporte. O sea, no es lo mismo una persona que solo cotiza 15 años a una persona que cotiza 40, ¿verdad? Partiendo de que una persona puede cotizar entre 35 y 30, 35, 40 años, esa persona podría, y así lo hemos entendido, podría tener del IBM entre un 45 y un 50%, digamos. Pensando en que esa persona contribuyó 40 años, digamos, y se lleva un 50% del IBM, uno pensaría que el ROP pudiera darle un 20%, entonces eso suma un 70%. Y si cotizó en algún plan voluntario que le dé algo más, un 5%, o sea, una persona podría llevarse hasta un 75%. Si no cotizó 40 años y cotizó 25 a 30, entonces podríamos pensar de que al menos esa persona pueda llevarse de la caja al menos un 40%, pueda llevarse al menos un 15% del ROP, ¿verdad? Y un 5% que haga algún esfuerzo, o sea, que ande por un 60% el beneficio. ¿Usted estaría de acuerdo, Jaime, en que se ponga esta famosa pensión básica universal para que todos podamos tener pensión y no solo unos sí y otros no? Sí, en este caso nosotros lo que hemos dicho es que lo ideal es que como país cada costarricense tenga una pensión, ¿verdad? Lógicamente para nosotros hoy tenemos una fila de 30,000 personas que están haciendo fila por una pensión del no contributivo y solo vamos a poder dar 10,000. Entonces es una situación muy compleja, ¿verdad? Para muchas personas. Entonces lo ideal es que tengamos definido una pensión para cada costarricense. Esto es diferente a una pensión universal. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho es que hoy el costo de una pensión universal, ¿verdad?, podría, de algunas estimaciones que hemos hecho, rondar el 2% del PIB. Darle una pensión, digamos, de 100,000 pesos a cada costarricense. Bueno, la gran duda que tenemos es si hoy no estamos pudiendo cubrir las necesidades del no contributivo y está el Estado teniendo deuda con la caja, con lo que es las pensiones de IBM, ¿de dónde va a salir el cubrir todas las pensiones? Además,
se ha hablado de que se quite el aporte de los fondos básicos para cubrir esta pensión. Bueno, primero se debilitarían las pensiones del IBM y de Jupema y del Poder Judicial, se debilitarían. Y además vendría una situación de ver si eso alcanza, ¿verdad? Y entonces vemos muy complejo el panorama para una pensión universal. Vemos más factible que hoy se pueda fortalecer lo que ya tenemos, es decir, fortalecer el no contributivo, tratar de generar más pensiones de no contributivo, tratar de también a futuro ir aumentando un poco el monto de la pensión y fortalecer el IBM y fortalecer el sistema multipilar que ya tenemos. De ese 40% que hoy no tiene pensión ni siquiera califica para el no contributivo, no hay suficiente dinero para darles a ellos. Así es. Ahora, usted decía también que hay un faltante en el presupuesto para este año en lo que es pensiones, pero eso también afecta a las pensiones de los más pobres, del no contributivo. Hay un faltante más o menos como unos 8.000 millones. Sí, nosotros, bueno, hicimos ya el cálculo, al día de hoy son 10.500 millones que tenemos de déficit. Hemos estado conversando con Hacienda y el Ministerio de Trabajo y bueno, lo que hemos tratado de hacer es que, bueno, ellos nos han dicho la posibilidad de pasarnos algunos recursos como a mitad del año, que ellos revisan un poco cómo han estado los ingresos y lo demás. Entonces, para no afectar, porque una de las opciones era parar la entrega de solicitudes nuevas, lo que se decidió es de esperar a ver si el gobierno puede trasladarnos estos recursos, pero eso es más o menos el monto del aguinaldo. Entonces, si en agosto, septiembre, octubre nos trasladan los recursos, pues pagamos el aguinaldo, y si no lo trasladan, tendríamos problemas para pagar. Ahora, pongamos que Onogue Acosta, no sé, toma la decisión de decirle, bueno, Jaime, aquí está la plata, tome, aquí está todo su dinero, tomé la decisión de dárselo. ¿Ustedes han hecho algún estudio o algún diagnóstico de ver para cuánto alcanzaría ese monto? ¿En qué lo invertirían? ¿A qué lo destinarían? Porque los rubros parecen estar como claros, pero ¿para cuántas nuevas pensiones alcanzaría, por ejemplo? Bueno, depende de qué estemos hablando. Digamos, si es del no contributivo y nos dan los 10.000, apenas nos da para cubrir lo que ya está. Para seguir tablas, como se dice. Para seguir tablas, ¿verdad? Nosotros hemos planteado de que por lo menos nos tienen que, algunas estimaciones, dar 20 a 25 mil millones más por año para poder, en lugar de dar 5.000, por lo menos dar 10.000, ¿verdad? Si es el caso de los 700.000 millones, ¿verdad? Que uno pensaría que de una u otra manera pudieran venir a engrosar la reserva, pues ya tenemos todos los mecanismos de inversión, ¿verdad? Que generalmente, como les digo, una de las opciones es poder también invertir una parte en el extranjero y otra parte en las opciones ahí que ya tenemos en el mercado nacional, porque lo que nos interesa es el flujo de intereses que eso nos pueda dar y que hoy no lo tenemos, ¿verdad? Pero el interés es aumentar la cobertura. Sí. Como tal vez resultaría lógico. En el caso de lo que es el unificar lo que son las pensiones, ¿usted ve eso probable? Lógicamente el Magisterio Nacional no ha estado de acuerdo y el Poder Judicial tampoco. En el caso de la Caja, ¿ustedes sienten que eso es algo posible? Sí, nosotros lo que hemos dicho, ¿verdad? Eso es un tema, digamos, muy histórico también, ¿verdad? Jupema ha tenido como su historia, donde a partir del 92 se reformó y ellos empezaron de cero con una cotización, ¿verdad?, específica, y digamos que es un sector que de una u otra manera ha tenido unas características y que, digamos, pasando esos afiliados al IBM, en realidad no agrega, no tendríamos nosotros, por así decirlo, una solución a nuestro problema actual, ¿verdad? Porque estamos hablando de 100.000 personas y nosotros tenemos 1,5 millones de afiliados. Entonces, yo creo que generaría, digamos, más conflicto social y lo demás que en realidad de lo que se aporta. Entonces, es un tema ahí muy de discusión país, ¿verdad? En el caso del Poder Judicial sí es un poco ahí más complejo, porque sí hay algunos grupos de trabajadores que se han acercado a nosotros y nos han dicho, bueno, es que a mí no me dejan, pero yo quiero estar con la Caja, ¿verdad? Entonces es también parte de la discusión que habría que hacer, pero digamos... Hoy no hay forma de pasarse, ¿verdad?, de esos regímenes a la Caja, pero sí se puede pasar de la Caja a esos regímenes. Sí, sobre todo si van a laborar ahí, ¿verdad? Digamos, si dejan de trabajar a la Caja y trabajan en el sector de educación, pues van a cotizar a Jupema, y si trabajan en el Poder Judicial, cotizarían al Poder Judicial. Y eso le subiría un poquitito el monto de la pensión, eso es lo que se dice. Porque ellos tienen reglas distintas. Sí, lo que pasa es que, digamos, en el Poder Judicial se cotiza como un 26%, ¿verdad? Y la Caja es un 12%, entonces las reglas son diferentes. En Jupema es un 16% lo que se cotiza, ¿verdad? Y
en la caja. Entonces, el que se pasa, digamos, se pasa, pero tiene que pagar más, ¿no? Tiene que pagar un poquito más. Bueno, es lógico, entre más. Por eso es que hay gente que se molesta, porque dice, si yo estoy cotizando más, lo lógico es que me reciba más pensión, no que me quiten. Exactamente, por eso es que hoy es un trabajo que tal vez no hemos desarrollado mucho como país, pero al ser la caja o tener una cotización del 12, mucho menor que los otros dos regímenes, bueno, uno pensaría que las personas, ese diferencial que no cotizan, y lo están metiendo en alguna pensión voluntaria o algo así, pero bueno, no es algo que hayamos visto. De igual forma, esos dos regímenes, el del magisterio y el del Poder Judicial, pues no tienen ese grado de solidaridad que sí tiene el IBM justamente por el régimen no contributivo, y eso también afecta. Sí, yo diría más bien por el tema, en el caso del IBM, de la pensión mínima, ¿verdad? Porque el régimen no contributivo es con fondos del FONSAFO, del Estado. En el caso de nosotros, que sí las cotizaciones financian esa pensión, claro, dentro de las cotizaciones viene un aporte del Estado, que eso es lo que tenemos deuda. Pero evidentemente, ¿verdad? Sí, el nivel de solidaridad y el impacto social que tiene el IBM al estar, digamos, afiliada a la mayoría de la población que trabaja en el sector privado y trabajadores independientes, es muy diferente de estos dos fondos, que son fondos ocupacionales y dirigidos a una población específica, en este caso los del sector educación y los del Poder Judicial. Bueno, Jaime, se nos ha agotado el tiempo, pero queríamos darle las gracias por haber estado acá. Sabemos que es un tema complejo, pero creo que deseamos de parte de todos que ojalá se encuentre una solución, porque las pensiones es algo que a todos nos preocupa. No, muchas gracias, y a los que han seguido el programa, y yo me imagino que vamos a tener más sesiones de estas, porque es un tema que vamos a continuar, ¿verdad? Analizando y conversando, y la idea sí es seguir tomando decisiones para tener el sistema de pensiones más sólido posible. Invitadísimo entonces para cuando tomen esas decisiones que puedan ir acá a compartirlo con todos los oyentes de Grupo Extra. Muchas gracias, sí, estoy a la orden. Muchas gracias, William. Muchísimas gracias, don Jaime. Muchísimas gracias, María, también por dejarme participar, y a todas las personas que nos escuchan desde donde estén, que tengan una excelente tarde. Yo creo que hay algo que uno tiene que tener en la vida como principio, y es que hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Porque si no, ahí hay que tener también esa calidad de vida. Ojalá que cuando llegue el momento todos tengamos ese fondo. Pensemos también en los fondos de pensión voluntaria, que es algo que, como les digo, con 5,000 colones usted va gestando un poquito y puede ir tener un ahorro considerable de aquí a 20 años, que es posiblemente cuando vaya a pensionarse. Bendiciones para todos y que tengan un feliz viernes. Nos escuchamos la próxima semana. Siga con mucho que contar. Línea Extra.